Apreciados amigos y colegas, gusto saludarles. Jorge Isaac Torres Manrique, abogado de Perú y director académico de la Escuela Universitaria de Posgrado de la California Silicon Valley School of the Law, San Francisco, Estados Unidos, les da la más cordial bienvenida a la presente diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. Este gran evento se encuentra organizado por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en Ecuador, y la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios en Argentina. En ese sentido, tenemos que iniciar el módulo que corresponde a suscrito, que es el número 1 y que se denomina Derecho Penal y Procesal Penal. Al respecto, corresponde hacer una introducción a modo de justificación, y en ese sentido tenemos que señalar que el derecho procesal penal contemporáneo cobra especial relevancia, basilarmente desde el punto de vista del viraje, ¿no?, que cobra a modo de sintonización con lo relacionado o lo prescrito en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ese es el motivo por el cual se experimenta un cambio en el derecho procesal penal de la región, más aún de Latinoamérica. En ese sentido, como principales responsables, por decirlo así, tenemos pues al neoconstitucionalismo, al derecho global y al Estado constitucional de derecho principalmente, ¿no? Así el derecho penal y procesal penal se ayornan de manera muy saludable, acorde a lo contemporáneo, al derecho contemporáneo, y que cada vez es más de principios, de valores, de repente con mayor preponderancia, así como también de nuevos derechos fundamentales. En ese sentido, tenemos que señalar que luego de un promedio de 15 años de la dación del nuevo sistema acusatorio adversarial garantista, que tiene vigencia en el Perú, por ejemplo, y en promedio en la región, años más, años menos, en desmedro del otrora sistema inquisitivo penal, se encuentra pues prácticamente, como ya dijimos, en la totalidad de estados de Latinoamérica, en el marco de la reforma de la Administración de Justicia Penal, con miras a alcanzar su legitimidad, justeza y obviamente su consolidación. Y nos referimos a la justeza y legitimidad en razón a que lo que se requiere es que se llegue a plasmar no solamente, de manera completa, de manera, correcta, sino también de manera que sintonice con lo que efectivamente le corresponde al derecho penal en concordancia con los derechos fundamentales. Estamos hablando de un derecho legítimo, ¿no?, de un derecho, en concordancia con lo que dice la justeza o justicia. Por otro lado, tenemos que señalar que ante este nuevo escenario, ¿no?, de estas nuevas tendencias, retos y agenda pendiente, surge pues la imperiosa necesidad de poder tener o contar con una capacitación acorde, ¿no?, a lo señalado. Por ello es que amerita preguntar, la totalidad de actores del sistema de Administración de Justicia Procesal Penal se encuentra en la capacidad de poder hacer frente al efectivo manejo y puesta en marcha de dicho nuevo proceso penal, ¿no? Y por otro lado, esos actores de la Administración de Justicia Penal tienen a bien contar ya después del periodo señalado, ¿no?, estamos hablando de un promedio de 15 años, tienen a bien contar con las capacidades, en este caso con las destrezas, las habilidades necesarias como para poder enfrentar los nuevos delitos, también por otro lado, de repente la mayor incidencia, delitos de corrupción, por ejemplo el tráfico de influencias, tráfico de drogas, lavado de activos, crimen organizado, delitos informáticos principalmente. Se encuentran en ese nivel, están en ese nivel
Bueno, consideramos que hay una gran brecha pendiente, ¿no?, que cubrir. Por ello es que este tipo de interrogantes y otras más podrán ser encontradas en cuanto a su resolución en el contenido de la presente diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención a experto litigante. En ese sentido, ya pasando ya al tema de fondo, tenemos que iniciar con lo que corresponde al derecho penal contemporáneo, ¿no?, a una lectura, si se quiere, respecto de lo que acontece o consideramos que acontece. Así, podemos señalar que el derecho penal o procesal penal latinoamericano se encuentra atravesando por un lento como saludable proceso de camino, en todo caso, a la consolidación de adopción del sistema acusatorio. Ello al margen de las muy necesarias, ¿no?, y decisivas políticas de Estado que se deberán dar para que se pueda arribar a lo propio, ¿no? Ahora, por otro lado, el siglo XXI viene trayendo no pocos sistemas jurídicos. En los sistemas jurídicos, cambios fundamentales, ¿no?, que se tienen que considerar digamos, en el sistema de administración de justicia, como por ejemplo el gobierno electrónico, ¿no? Ello pues en el marco de la transformación, o en todo caso del cambio que se tiene respecto de lo que es el derecho de la administración de justicia, perdón, de manera clásica, ¿no? Estamos hablando ya de algo contemporáneo, nuevo, como es por ejemplo el gobierno electrónico, ¿no? En este caso pues en materia penal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede aterrizar ahí a unos cambios, por ejemplo, que se tiene pues a bien ahora instaurar, o en todo caso contar hasta cierto punto con una litigación electrónica, ¿no?, en donde los justiciables presentan sus demandas escritos de manera online, y la misma pues también es remitida hacia los magistrados bajo dicha modalidad, ¿no? La litigación oral es aquella que posterga la litigación escrita, preferente, acostumbrada por muchas décadas, y también la litigación, digamos, que escrita, ¿no?, que digamos ahí se ve completamente casi ya postergada, ¿no?, dejada de lado. En ese sentido tenemos que decir que hay una digamos una prevalencia respecto de lo que es litigación electrónica, ¿no? Hay en todo caso un marcado interés hacia la instauración paulatina y de manera, digamos, sólida y decisiva en el aspecto del derecho penal en el marco del gobierno electrónico. Por otro lado, tenemos que decir que existe también una preponderancia del tema de la jurisprudencia de primer nivel. Estamos hablando de los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional en materia penal. En ese sentido, tenemos que decir que en principio consideramos que habría un cambio de jerarquía, ¿no? Si tomamos en cuenta pues lo que señalaba la pirámide de Kelsen, empezaba con la Constitución y de ahí iba continuando hasta, por ejemplo, llegar a la jurisprudencia. Pero en este caso estamos hablando de una jurisprudencia, aunque sea de primer nivel, pero finalmente jurisprudencia, que ya no se queda en ese lugar, sino se equipara prácticamente a lo que está en la Constitución. Tal es así que el Código Procesal Constitucional peruano así lo establece, en el sentido de que los precedentes vinculantes se deben observar de manera estricta, y aquel magistrado que los inobserve, bueno, comete pues prevaricato, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Por otro lado, debemos agregar que existe también el tema de la litigación oral, ¿no?, que se ha tornado pues como algo nuevo, como algo, digamos, que ha marcado un punto importante, digamos, de diferencia respecto de la forma de litigar de antaño, ¿no?, que estábamos pues acostumbrados, ¿no?, a observar o a tratar lo relacionado a la litigación de manera escrita, ¿no? Pero en este caso, la litigación oral ya se ha plasmado desde el 2004 con la ley
con el nuevo Código Procesal Penal y también con el 2010 con la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? En estas normas peruanas se establece pues la prioridad y salvaguarda de los principios procesales de celeridad, inmediación, publicidad, oralidad y demás derechos fundamentales. Por ello es que consideramos que es muy probable que el sistema civil law, en este caso latinoamericano, que incluye obviamente a todos los sistemas, a todas las ramas jurídicas que los mismos manejan, esté cambiando, esté camino a la transformación a common law, al conocido common law anglosajón. Entonces nosotros tenemos que decir que este tipo de situación amerita una reflexión, por supuesto. Estamos hablando pues del common law, aquel derecho donde los jueces son los que crean el derecho, los que deciden, no hay una norma escrita, no existe una norma codificada, y es la jurisprudencia la que se yergue por encima digamos, del sistema jurídico y que marca los lineamientos y las líneas a seguir, ¿no? en el derecho. Digamos, en la categoría o a nivel de precedentes que se establecen y respecto de los cuales se solucionan los conflictos de igual o similar naturaleza, ¿no? En ese sentido, pues difiere la naturaleza del civil law, también denominada como ley europea continental, donde al margen de ser el más difundido en el mundo, se tiene pues a bien que existe pues una codificación, una decisión de la legislatura, pero en función a lo que está establecido en las normas, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? La legislación y la codificación. Entonces lo que nosotros debemos señalar es que este cambio que, digamos, que se estaría dando ya por puntos que hemos señalado, que son el tema de los precedentes vinculantes, del cambio de jerarquía y de la litigación oral. Estaría pues experimentando, como referimos, una suerte de transformación, ¿no? del civil law al common law latinoamericano, por decirlo así. Entonces, solo faltaría eventualmente dar paso pues a la instauración de los sistemas de jurados para eventualmente poder transformarse a un sistema common law latinoamericano, digamos, tal y como se maneja pues en el sistema anglosajón. En consecuencia, este tipo de cambio, ¿no? que se avisora, que ya se puede ver que está en camino, no tiene por qué sorprender, no porque tiene que ser tan de repente tan forzado, ¿no? Cuando consideramos que lo que señala José Luis de los Mozos respecto de lo que es el contrato, refiere porque el mismo corresponde pues a un momento histórico determinado, ¿no? Entonces en ese sentido tiene pues digamos, una significancia, ¿no? Y una utilidad, y que no es lo mismo el contrato pues en el civil law que en el derecho romano o que en el clásico, ¿no? Por ello consideramos además que en ese mismo sentido Fernando de Trasañiz señala que cuando una institución humana es creada para pues, estar al servicio del hombre, comienza a escribirse en letras de molde, se abstrae de la historia y es ahí cuando se quiebra, ¿no? La capacidad de inventiva y de respuesta a situaciones nuevas. Por ello es que consideramos que no significa necesariamente que uno pretenda forzar tanto para que permanezca el civil law vigente, sino también a su vez para que pueda eventualmente transformarse en common law. En ese sentido, tenemos que decir que el derecho procesal penal peruano, de conformidad a lo preceptuado en el sistema civil law, estaría camino a transformarse en common law anglosajón. Ahora, en segundo lugar, tenemos que referir respecto de lo que es la definición
el derecho procesal penal, ¿no? Tenemos que Manuel Catacora González señala que son actos encaminados a la decisión jurisdiccional acerca de la realización, ¿no?, de un delito y el establecimiento de la identidad y los responsables, o en todo caso de los presuntos responsables, ¿no? Por ello, agregamos que el derecho procesal penal es una rama jurídica pues encargada de regular la participación y las relaciones jurídicas de los actores, ¿no?, de la administración de justicia penal, específicamente respecto de qué es el derecho procesal penal. Ahora, por otro lado, tenemos que decir que el derecho procesal penal comporta, digamos, un cuidado muy delicado, de sumo cuidado, porque de lo que estamos hablando no es a nivel patrimonial, no necesariamente es a nivel de otro tipo de derecho. Estamos hablando del derecho, digamos, más importante, ¿no? En este caso, de la libertad después del de la vida, ¿no? Entonces, las decisiones que se puedan llevar a cabo correspondientes a llevar o a señalar algún tipo de responsabilidad penal, lo más lógico es que podría conducir, o lo más probable, podría conducir a una sanción o imposición de pena privativa de libertad. En ese sentido, es que corresponde pues, tener el mayor cuidado, el mayor compromiso para, digamos, no incurrir en algún error, ¿no?, que pueda comprometer, en este caso, de manera pues injusta, la vulneración del derecho a la libertad. Ahora, el derecho penal o procesal penal tiene una finalidad elemental, básica, digamos que corresponde a su quintesencia, y es materializar el derecho penal. Claro, si es que no existe un, digamos, campo o escenario de puesta en práctica, en este caso de regulación de lo que es el íter procesal respecto de una norma sustantiva, entonces la misma no puede aplicarse. Por ello es que el derecho procesal penal, en este caso, tiene a su vez hacer posible la materialización de lo contenido en el derecho penal. Estamos hablando más allá del Código Penal. Todo lo que concierne involucrado en, digamos, en escenario o predios del derecho penal es que cobran vigencia, cobran razón de ser y aplicabilidad cuando se observa que los mismos son, digamos, facilitados o puestos en marcha o materializados a través del derecho procesal constitucional. Y, digamos, lo importante de este derecho procesal penal es además que se cuenta con un tipo de clasificación que pertenece pues al derecho público. Y al respecto debemos señalar que el derecho procesal penal refiere a la misma, en tanto que de lo que se trata son de cuestiones que atañen a la colectividad. No estamos hablando de cuestiones privadas, de cuestiones de repente personales, que corresponden única y exclusivamente a la esfera individual, personal, ¿no?, de cada cual. Estamos hablando acá de temas que van más allá, ¿no?, que atañen al bienestar, ¿no?, del bien común de la sociedad. En consecuencia, hay un mayor compromiso, hay una mayor preponderancia, ¿no? Y claro, obviamente estamos hablando también que se debe tener en cuenta que el derecho penal o procesal penal corresponde su aplicación o su entrada pues en vigor única y exclusivamente cuando estamos hablando de última ratio, ¿no? No se puede concebir pues una presencia, ¿no?, del derecho penal de manera pues inicial, ¿no?, o de primera intención. De ahí pues tiene también por otro lado el principio de intervención mínima, ¿no?, del derecho penal. En consecuencia, por otro lado,
corresponde también señalar las características del derecho procesal penal. Y tenemos que, en principio, que posibilita, como habíamos señalado, la materialización del derecho penal a través de la existencia de un hecho con relevancia penal. O sea, no es a cualquier hecho, no simplemente porque consideremos que es un tema grave, un tema, ¿no? De ninguna manera. Tiene que estar registrado en las normas correspondientes a efectos de que pueda determinarse si efectivamente el hecho tiene relevancia penal, ¿no? Ahora, otra característica es que los privados no se encuentran o se encuentran limitados al mismo, a diferencia del proceso civil, ¿no? Por ejemplo, en el tema, como habíamos señalado, ya sea pues de accidentes de tránsito, ¿no? Violencia familiar, no corresponde, digamos, hacer de cuenta, o en ese caso el denunciante o perjudicado considere que el proceso se deba llevar únicamente a, en este caso, a lo que requieran o a lo que accionen ambas partes, sino que más bien, como este derecho público tiene conocimiento e importancia, en este caso, e injerencia ya del Ministerio Público, ¿no? de la policía y los demás actores de la Administración de Justicia. Diferente ocurre en el aspecto civil, cuando por ejemplo uno interpone una demanda, puede retirarla, puede desistirse, ¿no? y absolutamente el tema pues es autónomo del justiciable que lo hizo, y no va a tener mayor, en este caso, preponderancia o conocimiento o digamos, interés de continuar con el proceso, aunque el accionante lo haya hecho ya, o sea, haya desistido, ¿no?, de su participación. Ahora, como una tercera característica tenemos que genera obligaciones y derechos para los sujetos procesales, estableciendo los roles correspondientes. Claro que sí, porque este derecho procesal penal es parte pues, del sistema de la Administración de Justicia. Entonces, no es que unos actores van a tener prevalencia, preponderancia respecto de otros, ¿no? A todos les corresponderá sus roles, sus derechos y obligaciones, para efectos de poder funcionar como sistema, ¿no? En este caso, del derecho procesal penal. Ahora, también como característica del derecho procesal penal tenemos que genera la probabilidad, ¿no?, la posibilidad y la certeza del magistrado. Estamos hablando básicamente del derecho acusatorio, ¿no?, el sistema acusatorio, distinto al inquisitivo. Por ello era importante recalcar en el punto del referido que lo que se requiere es encontrar la probabilidad, la posibilidad y la certeza, de ninguna manera la verdad, y menos aún la verdad a cualquier precio, porque básicamente eso se digamos, plasmaba en el sistema inquisitivo, ¿no? Estamos hablando lo que efectivamente se llega a demostrar y en salvaguarda de los derechos fundamentales a nivel de proceso y a nivel, en este caso, de lo contenido en la Constitución política. Ahora, por otro lado también tenemos que considerar que existe pues un punto muy importante como característica del derecho procesal, que es el juez natural, o sea que le corresponde a un magistrado específicamente conocer un tema y eso se debe respetar, ¿no? Además, el derecho procesal penal, por otro lado, tiene una autonomía propia, distinta a lo que acontecía en el siglo XIX, ¿no? Donde simplemente puede ser un apéndice de los derechos fundamentales elementales, ¿no?, o esenciales. El derecho penal ahora tiene sus propios principios, tiene sus instituciones también características, y entonces se maneja de manera autónoma, pero sin dejar de lado que debe estar en concordancia con el espíritu contenido en la Constitución política. Y por otro lado también el tema de la supletoriedad del Código Civil, ¿no?, que dice en el artículo 9 del título preliminar que las disposiciones de dicho código se aplican supletoriamente a lo contenido en otras leyes, siempre y cuando sean compatibles con su naturaleza. Quiere decir que en este caso se aplicarán
en el Código Procesal Peruano lo contenido en el Código Civil en tanto corresponda a su naturaleza. De otro modo, tendríamos que decir que todos los procesos civiles tendrían su correlato en el derecho procesal peruano, cosa que no es verdad, ¿no? Además, es importante tener en cuenta que este tipo de situaciones hacen que el derecho penal se fortalezca, ¿no? Y tenga, como habíamos señalado, especial preponderancia a raíz de los cambios y transformaciones que hemos señalado. Ahora, como fuentes del derecho procesal penal tenemos que señalar en principio la Constitución política, ¿no? No tiene pues el jus imperio, en este caso del Estado, de poder determinar o hacerse cargo de la administración de justicia en general, ¿no? Ahora, en segundo lugar tenemos la ley, y tenemos nombrar en el tema peruano, por ejemplo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? A la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no? A los códigos, en este caso penal y procesal penal. En tercer lugar tenemos a los tratados internacionales ratificados por el Estado en materia penal, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo. En tercer lugar, o en cuarto lugar, tenemos a la jurisprudencia. Acá tenemos dos puntos a considerar. En primer lugar, lo pertinente a los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional, y en segundo lugar, a la jurisprudencia emitida por los demás magistrados, ¿no? De la justicia ordinaria, que se le conoce. En ese sentido, tenemos que decir que a continuación, como una fuente del derecho procesal penal, también está la doctrina, ¿no? Que aporta digamos unas reflexiones, ¿no? A cargo de los estudiosos del derecho, a efectos de poder cubrir algunas brechas no contenidas en la norma, ¿no? O en el derecho positivo, ¿no? Ahora, la costumbre también es una fuente del derecho penal en tanto no hayan, ¿no? En tanto no se encuentre registrado las demás fuentes señaladas. Y obviamente también los principios procesales penales son fuentes del derecho procesal penal. Sin embargo, debemos señalar que existe una manera o un punto muy importante que no siempre es considerado como fuente del derecho procesal, y es la legitimidad, ¿no? La justeza, la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no ganamos nada, o en todo caso desnaturalizamos el derecho procesal penal, desnaturalizamos el sistema acusatorio, cuando establecemos eventualmente normas o procesos que vulneren el sentido del derecho, que debe estar, digamos, orientado hacia la plasmación de la justicia, más allá de lo que diga pues de repente una norma, una ley, cuando se ha demostrado que la propia administración o interna de cada estado a nivel de justicia es insuficiente, cuando por ejemplo entra a tallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y establece pues que lo que daban por agotado y daban por, ¿no? Oleado y sacramentado y supuestamente muy bien expedido, no es así. Entonces, ¿por qué decimos que es importante que se tome como fuente del derecho también a la legitimidad, ¿no? A la justicia o a la justeza? Porque el derecho procesal penal debe contener o debe llegar a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, para poder dar una explicación, que lo concerniente a la justicia no es equivalente a lo que se está o a lo que se tiene por administración de justicia. Administración de justicia se define a algo que está digamos, no necesariamente administrándose una justicia como tal, sino lo que se está administrando es lo pertinente y lo concerniente en la Constitución política a la luz de un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, lo que corresponde decir es que, si bien es cierto, si es que se denomina Administración de Justicia, pero debería denominarse Administración de Constitución, porque básicamente lo que se le está dando al justiciable es eso, ¿no? Entonces, ello corresponde pues a un grado de evolución, ¿no? Que nosotros hemos denominado como tal, ¿no? Entonces, ello implica iniciar,
por ejemplo, desde el estado de naturaleza, ¿no? Desde el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿no? Que en su momento tuvo vigencia. Posteriormente hace su aparición el derecho, el Estado de Derecho. Ya no tiene vigencia en este caso el ojo por ojo, diente por diente del estado de naturaleza, ¿no? El estado de, sino más bien lo que señala la ley, ¿no? Hace casi como 20 años se hablaba todavía, ¿no? Del Estado de Derecho, ¿no? Decía, yo hago lo que dice la ley, y la Constitución nadie la conocía, ¿no? La Constitución era, digamos que ahí estaba, pero nadie no le daban la importancia ni le daban la real valía que contiene, ¿no? Entonces, básicamente giraba el sistema jurídico en torno a lo que señalaba el Código Civil. No podemos exagerar si decimos que en ese entonces el Código Civil era la Constitución. O sea, se asumía como tal, ¿no? Porque la Constitución, si bien es cierto, sí, la conocían, ¿no? Pero nadie la aplicaba, ¿no? Nadie la tomaba, no existían los documentos legales, ¿no? En este caso de la Administración de Justicia, muy poco, no tenía esa aplicación, ¿no? Entonces, luego viene el Estado Constitucional de Derecho, actual, el vigente, donde ya la ley no tiene esa preponderancia, y es que la Constitución o el derecho constitucional se yergue por encima de la ley. Y es que señala que todo el sistema jurídico se encuentra supeditado y debe estar acorde de manera sistemática al espíritu contenido en la Constitución.